Buenas tardes. A nombre de la doctora Olbeth Hansberg, coordinadora general del SUAFEM, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega del ciclo de conferencias en línea La vida emocional en la pandemia. El ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado del SUAFEM. Como siempre, contamos con el invaluable apoyo de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Al igual que la UNAM, el SUAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para la conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez terminada la presentación. Es cierto que la pandemia no afecta a todos por igual. Se ha dicho, por ejemplo, que no somos iguales en el confinamiento. Las condiciones económicas han determinado en buena parte el impacto individual de la situación, mientras que a nivel colectivo se muestra un aumento en la población en condición de pobreza y pobreza extrema. Las diferencias geográficas también han producido divergencias. No ha sido lo mismo vivir la pandemia en un área rural que en una urbana. A pesar de que la experiencia frente a este evento es muy subjetiva, la investigación en psicología y ciencias sociales continúa en la búsqueda de patrones generales. En la plática de hoy, la doctora Claudia Raful explorará las diferencias entre mujeres y hombres al afrontar la emergencia sanitaria y sus efectos. Voy a leer brevemente una semblanza de Claudia. Un momentito. Claudia Raful Loera es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas en Puebla, maestra en Ciencias en Uso Indebido de Sustancias por la Universidad de Sussex en el Reino Unido y doctora en Salud Pública por la Universidad de California en San Diego. Ha trabajado en investigación epidemiológica de la salud mental, tanto en población general como en poblaciones vulneradas, como las personas en situación de calle. Su investigación actual se enfoca en los determinantes estructurales de la salud y las políticas públicas de salud mental. Es profesora en la Facultad de Psicología de la UNAM e investigadora en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Muchas gracias a Claudia por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la conferencia que nos vas a dar, lo digo anticipadamente. Y sin más preámbulo, pues te cedo los micrófonos. Adelante. A nombre del SUAFEM, bienvenida. Muchas gracias, Katia, y gracias también a los organizadores y al SUAFEM por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. Claudia, ¿te puedes acercar un poco más para el micrófono para escucharte mejor? Sí, ¿ahí está mejor? Mucho mejor, gracias. Ok, entonces yo les voy a presentar hoy acerca de algunas de las diferencias en las respuestas ante la pandemia por género y que puede estar relacionado con el afrontamiento y la salud mental. Este es más o menos el esquema de la presentación que voy a seguir. Voy a dar una definición muy breve de salud mental, de qué es género, y ya después entraré en el tema del afrontamiento, que estamos encontrando en una de las investigaciones que estamos realizando en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y algunos de los recursos que podemos utilizar en caso de que las personas que nos estén acompañando busquen atención y apoyo psicológico. Entonces, quiero empezar con la definición de salud mental, que se refiere al bienestar psicológico que está relacionado con el desarrollo del potencial de todas las personas. Y esto va a estar afectando o interfiriendo en la manera en la que se afronta el estrés en la vida cotidiana y el desempeño tanto laboral como las contribuciones en la comunidad. Esta es una definición de la OMS y si se fijan, habla del afrontamiento a la vida cotidiana, que no es necesariamente la misma manera en la que estamos afrontando la pandemia actualmente, ¿no? No es un fenómeno al que estuviéramos acostumbrados o que estuviéramos preparados para afrontar.
Y la salud mental incluye muchas intervenciones que van desde la promoción de la salud, prevención de trastornos mentales, y también está la protección de derechos humanos y atención a las personas con los trastornos mentales. En la parte de la protección de los derechos humanos también va a estar relacionado con el tema que voy a presentar, que es de género, ¿no? Para estas diferencias entre las respuestas de hombres y mujeres. Entonces, de manera indistinta, a veces utilizamos estos dos términos, ¿no? De sexo y género, y quería también aclarar aquí la distinción. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando, nos referimos a los cuerpos sexuados, es decir, a las características biológicas que tenemos. Las personas generalmente es lo que se ha asignado al momento de nacer, ¿no? Y es lo que hace que nos clasifiquen como hombres o como mujeres. Dije generalmente porque también se tiene el concepto de transgénero, ¿no? Que puede ser también un cambio porque hay una no identificación hacia estas características biológicas. En cambio, el género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente se asignan a hombres y a mujeres. Y esto se refiere más a los estereotipos de qué es lo femenino y qué es lo masculino. Y también aquí aclarar que también hay una identificación de género que es de personas no binarias. Entonces, aunque reconozco que hay una gama de géneros, en este caso solamente voy a hablar de los estereotipos y del género femenino y masculino. Entonces, de acuerdo con los datos y las definiciones de la ONU y también con la parte de la coordinación de igualdad de género de la UNAM, estos son los principales características que podemos estar relacionando de manera tradicional con lo que significa ser una persona mujer con un rol femenino y un rol masculino. Entonces, a las mujeres y al rol femenino se nos identifica más con las características de cuidar, de ser más emotivas, de mostrar solidaridad hacia otras personas, tener paciencia. En cambio, a los hombres, el rol masculino que se les asigna también por el hecho de nacer hombres, es el de proveer, el de ser mucho más racionales, que tienen que ser las personas que son más fuertes y más asertivas. En cuanto a asertividad, nos referimos a los tipos de respuesta ante las situaciones, ¿no? Que sean las más adecuadas, digamos. Entonces está la parte emotiva hacia lo femenino y la parte racional hacia lo masculino. Y esto va a permear, pues, tanto en la forma en la que vestimos, caminamos, hablamos, pensamos, sentimos, y también en la manera en la que afrontamos tanto las situaciones de la vida diaria como el afrontamiento hacia la pandemia. Es claro que no todas las personas que se identifican con un rol femenino o masculino van a tener únicamente estas características o que no puedan ser permeables, ¿no? Entonces, parte de la discusión de los análisis de género es que todas las personas tenemos todas las características, solo que la sociedad fomenta que se expresen más unas que otras. Entonces, entrando ya más hacia los mecanismos de afrontamiento, el afrontamiento lo definimos como las acciones y pensamientos que se utilizan ante situaciones estresantes o poco placenteras. Y esto va a estar relacionado con la dominación, tolerancia, reducción o minimizar los eventos estresantes. Y pueden ser de dos tipos principalmente, el tipo de afrontamiento activo o dirigido a la acción o pasivo o no dirigido a la acción. En el activo tenemos las características que son mucho más hacia el resolver los problemas, un término de la psicología que es la reestructuración cognitiva, que es identificar qué pensamientos no están siendo favorables para la persona y que además son una interpretación incorrecta del mundo, y cómo hacerle, una vez identificados, para cambiar estos pensamientos, y de ahí la parte de la reestructuración. Otro mecanismo activo es la expresión de las emociones y búsqueda de apoyo social. En cuanto al pasivo, tenemos evitación de problemas, pensamientos ansiosos,
autocrítica y aislamiento social. Es un poco, de manera generalizada, hacer como que no están pasando las cosas, ¿no? Dentro de los afrontamientos también tenemos los tipos de estrategias que pueden ser tanto adaptativas como desadaptativas. Entonces, aquí en negrita resalté algunas de las palabras que considero que son especialmente importantes para el afrontamiento de la pandemia. Pero bueno, es principalmente identificar que hay una amenaza. O sea, si hay un reconocimiento y se siente miedo hacia una amenaza, y esto puede estar relacionado también con que haya enfado, tristeza, y principalmente que una vez que se identifica este miedo, hay una expresión regulada de esta emoción. Y se acepta que está pasando y pues se intenta interpretar la parte no emocional, es decir, la parte objetiva, ¿no? de la circunstancia que está generando estas emociones. Y de manera un poco más activa, estas estrategias van a estar relacionadas con distraerse, planificar otro tipo de actividades que puedan ayudar a que no se esté nada más pensando en el miedo o en la amenaza. Y algunas de las maneras de distraerse y planificar las actividades, pues es hacer ejercicio, buscar como tiempos fuera, sobre todo para las personas que están, por ejemplo, en el caso de la pandemia, todo el tiempo buscando información, tener tiempos fuera en los que no se esté en contacto con las noticias. Y nuevamente la parte de la búsqueda del apoyo social. En cuanto a las estrategias desadaptativas, está reprimir la percepción de la información, suprimir el pensamiento positivo, o sea, si se está teniendo una interpretación de que a lo mejor no todo está tan mal, ese tipo de pensamiento se vuelve a suprimir y se vuelve hacia la ansiedad, que es ya esta sensación de miedo incontrolable. No se expresa la respuesta y se trata de pensar en otra cosa, pero de una manera evitativa, no asumiendo que se está pasando por un momento estresante. También puede haber rumiación, que es esto de estarle dando vueltas a un pensamiento sin dejar de pensar en esto en ningún momento. Y en cuanto a las conductas, pues esto puede estar relacionado con inicio de consumo de sustancias o un aumento en el patrón de consumo de sustancias, ya sea en la cantidad o en la frecuencia, ¿no? O sea, que se beba diario, si antes nada más hacía una vez a la semana, o que sean en cantidades más altas a lo que acostumbraba la persona antes del evento. También está el posponer o evitar situaciones que detonen la emoción y una expresión no regulada de la emoción. Entonces, en los dos tipos de estrategias está la expresión de la emoción, pero en una es desbordada y es cuando nos arrepentimos después de todo lo que dijimos, ¿no? Básicamente. Entonces, ahora, una vez que ya están más o menos como puestas en la mesa las definiciones que utilizamos cuando estamos estudiando este tipo de situaciones, les quiero presentar unos datos de un equipo de investigación del cual formo parte en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que estamos analizando las respuestas ante la pandemia. Las primeras diapositivas que voy a enseñar de esto están relacionadas con los datos descriptivos que estamos presentando en un artículo que está ahorita en revisión, que se llama Respuestas emocionales y estrategias de afrontamiento en la población adulta mexicana durante el primer confinamiento por la pandemia de COVID. Las diferencias por género importan. Entonces ya desde ahí, pues vamos diciendo que encontramos algunas diferencias entre hombres y mujeres. Y en la parte inferior ven el nombre de todas las coautoras con las que participan. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue hacer, como muchos de los que seguramente los que nos están viendo también ya han participado, fue un cuestionario en línea que se mandó a distintos tipos de contactos y se hizo difusión en distintas vías electrónicas del instituto, de la UNAM y de todos los contactos que pudieran todas las coautoras tener. Es un estudio que fue aprobado por el Comité de Ética y de Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría
y que aún está disponible para responder, pero que los datos que estoy presentando son las respuestas que se dieron de mayo a julio aproximadamente, obviamente de este año. Hasta ese momento, el total de respuestas eran 2,642. Como pueden ver, la mayoría fueron mujeres las que lo contestaron. Únicamente 572 hombres la completaron. Muchos hombres más entraron a la encuesta, pero no la terminaban, entonces esos datos no los vamos a tomar en cuenta para los análisis. Solamente es una encuesta para mayores de edad, entonces a partir de los 18 años en adelante, y la media de edad fue de 29.2 años. Y aquí les muestro algunas de las características sociodemográficas de la población que nos contestó esta encuesta. Entonces, en amarillo están los hombres, en gris están las mujeres, y en las primeras tres barras está el estado civil. Entonces, vemos que una mayor proporción la mayoría de los participantes, tanto hombres como mujeres, están casados o en unión libre. Es aún más alto el porcentaje de hombres que están en este estado civil que el de las mujeres. Después sigue solteros o separados, divorciados o viudos. En cuanto a la educación, la mayoría de los participantes tenían al menos la licenciatura, o sea, el 50%, tanto de hombres como mujeres, tenían licenciatura, después posgrado, y menor educación, pues una proporción mucho menor. Esto nos habla de un sesgo importantísimo en el tipo de personas que tuvieron acceso o que nosotros tuvimos acceso para distribuir la encuesta, que tampoco es atípico de las encuestas que se están ahorita reportando en el resto de los institutos, salvo quienes han podido tener financiamiento para poder hacer una muestra representativa de la población. Nuestro estudio no contó con ningún tipo de financiamiento. En cuanto a la ocupación, utilizamos terminología relacionada con la ocupación de acuerdo con el INEGI. Entonces, muchas de las personas la mayoría están en la parte de empleados, y en empleados pueden ser un montón de profesiones, ¿no? O sea, pueden ser desde los mismos colegas académicos, profesores, o también trabajadores en otro tipo de cualquier otro tipo de institución que no sea académica. Ahí están los empleados. Después hay estudiantes, comerciantes, y una proporción de como 15% de mujeres que reportaron ser amas de casa. Es la única barra en la que a lo mejor vemos una diferencia importante, ¿no? En cuanto a las características sociodemográficas, que también es esperada. Y otra de las características que preguntamos y que ahorita les estoy presentando es si los participantes reportaron vivir con personas que estaban en una condición de vulnerabilidad ante el COVID, o sea, las personas que están en mayor riesgo, y en estas consideramos a adultos mayores, a personas con enfermedades crónicas o que tienen alguna discapacidad, menores de edad, o si no se vivía con ninguna persona en riesgo. Preguntamos muchas otras cosas, por ejemplo, no sé, el acceso a noticias, qué tipo el nivel de ingreso que tenían, pero esos datos no los estoy presentando porque no los utilicé para el análisis que les voy a presentar a continuación. Las otras preguntas que incluimos fueron, pues claro, acerca de los tipos de afrontamiento. Y preguntamos 18, es un cuestionario con 18 preguntas, 9 enfocadas hacia el afrontamiento positivo y 9 hacia el afrontamiento negativo. Entonces, estas ya más o menos se las expliqué en una de las diapositivas previas, pero bueno, la manera en la que las preguntamos fueron como lo están viendo, ¿no? Leeré solo algunas para no enfocarme tanto en esto. Apoyar a personas cercanas, reír o hacer actividades divertidas o nuevas, procurar que alguien le escuche cuando lo necesita, autocuidado, y nuevamente lo de buscar ayuda profesional. En cuanto al afrontamiento negativo, estas son las
las variables, las preguntas relacionadas con este tipo de afrontamiento que incluimos. Entonces está el estar irritable, preocuparse demasiado, sentirse indefenso. Entonces la pregunta es como que no importa lo que haga, las cosas, pues yo no tengo control sobre las cosas, ¿no? Incluimos esta parte de las compras de pánico, que era pertinente en el momento en el que se inició el estudio, porque era cuando más estaban haciendo las compras de pánico. Si se analizaran los datos del día de hoy, probablemente esto ya no tendría tanto sentido y se tendrá que analizar de acuerdo con el tiempo, ¿no? Comer, beber, fumar o automedicarse, esto de comer y beber es nuevamente en exceso. Y rezar o ver televisión todo el día, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar en esta diapositiva las respuestas que dieron divididas por sexo, y las preguntamos en una escala tipo Likert, que son 3 opciones de respuesta. Entonces era responder si cada una de estas actividades las había hecho muchas veces, algunas veces o nunca. Entonces, en la barra azul es la que han hecho muchas veces, ¿no? Y vemos que las mujeres principalmente respondieron que buscaban estar en buenos términos con las personas con las que estaban viviendo. Recordemos también que la temporada en la que se contestó esta encuesta fue principalmente mientras estaba todavía el semáforo rojo en todo el país, ¿no? Entonces, hay que leerlo bajo la luz del confinamiento más alto al que estamos al día de hoy. Entonces, es estar en buenos términos, buscar estar cercano con las otras personas, actividades de autocuidado y concentrarse en alguna otra actividad. En tanto que los hombres respondieron, otra vez me estoy enfocando en las barras que están en azul, actividades similares. La diferencia, bueno, además de decir también que buscaban estar en buenos términos, sentirse cercanos, buscan apoyar a otras personas. Ay, aquí es que sería esta barrita, y concentrarse en alguna otra actividad. Ahora, en los rectángulos naranjas, ahí están. En estos rectángulos naranjas, lo que estoy indicando es los casos en los que hubo diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Esto significa que respondieron de una manera distinta a lo que respondió el otro sexo. Entonces, aunque los dos sexos reportaron concentrarse en otras actividades, si se fijan, es una variable que reportaron más las mujeres que los hombres, ¿no? Un poquito más del 50% de las mujeres, y si juntamos a la columna de algunas veces, pues es la mayor proporción de mujeres que contestaron que se buscaban, por ejemplo, concentrar en alguna otra actividad. Otras de las variables que tuvieron diferencias significativas fue el buscar sentirse cercano a otras personas, apoyar a otros, buscar ayuda profesional y el autocuidado. Sin embargo, he estado haciendo énfasis en esta parte de la búsqueda del apoyo, porque además de que es una parte indispensable en la salud mental, que cuando sentimos que no tenemos los recursos suficientes nosotros mismos busquemos ayuda, si se fijan, es una cosa que casi no están haciendo ni hombres ni mujeres, ¿no? Y esto lo indica la barra en amarillo. Casi la mitad de las mujeres dice que nunca han buscado ayuda profesional durante el confinamiento, y casi el 60% de los hombres reporta algo similar. Ahora, en cuanto al afrontamiento negativo, presento más o menos igual, ¿no? Primero a las mujeres y luego a los hombres, y después las diferencias significativas. Solo que en esta ocasión quisiera que enfocaran su atención en las barras amarillas, que serían las que nos estarían indicando que nunca se han hecho estas conductas negativas, que no están siendo útiles para las personas.
olvidé decir en la explicación del afrontamiento negativo, que son técnicas que probablemente fueron útiles y positivas en algún momento, pero que en este momento ya no lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estar irritable puede ser útil en un momento en el que nos tenemos que defender, pero estar irritable durante el confinamiento con las personas que también están en confinamiento, pues probablemente no sea un tipo de afrontamiento adecuado y que nos vaya a ser útil, ¿no? Entonces, en cuanto a las respuestas de las mujeres aquí, vemos que principalmente reportaron que se sentían más del afrontamiento negativo que más utilizaron fue el estar irritables, preocuparse demasiado, también pasar tiempo en el celular o en la televisión. Y con los hombres, también indicaron algunas de estas actividades, solo que acá las diferencias significativas las tenemos en la parte en la que los hombres reportan que nunca han utilizado este tipo de estrategias durante la pandemia, ¿no? Entonces, más hombres que mujeres, estadísticamente significativo, reportan estar más irritables, más bien que nunca han estado irritables durante la pandemia, que no se preocupan, que no sienten desesperanza, que no hicieron compras de pánico y que no rezan, ¿no? Comparado con las mujeres que lo hacen un poco más que los hombres, digamos. Ok, entonces, si se fijan, en esta parte de las barritas, pues no se ven tantas diferencias y no podemos establecer una relación como tan clara de qué es lo que estamos haciendo distinto los hombres y las mujeres para afrontar la pandemia. Entonces, lo que hice fue hacer un análisis del tipo de afrontamiento acumulado. Esto es, de las 9 variables que están relacionadas con el afrontamiento positivo, ¿cuántas hicieron los hombres y cuántas hicieron las mujeres? Y lo mismo con el negativo, ¿no? O sea, del 1 al 9 y sumar esos y ver cómo salían. Y como las 3 barritas de nunca, algunas veces y muchas veces pueden ser confusas, pero quería presentarles la manera directa en como lo habíamos preguntado, en esta ocasión junté lo que era muchas veces y algunas veces y lo separé de los de nunca. Entonces ahora ya nada más tenemos si lo hicieron o no lo hicieron y cuántas hicieron, ¿no? Entonces en este caso esta gráfica presenta juntos a los hombres y a las mujeres, otra vez los hombres en amarillo, cuántas conductas de afrontamiento positivo tuvieron. Y el asterisco que está al lado de la palabra positivo indica que hubo diferencias significativas, otra vez estadísticamente, entre los hombres y las mujeres. Entonces, acá vemos que muy poquitas personas de la muestra hicieron 1 o 0 de las conductas de afrontamiento positivo, por ejemplo, sentirse cercano o concentrarse en alguna actividad. En realidad, la mayoría de las personas usa mucho más de un recurso, ¿no? Entonces vemos que empieza como a despuntar a partir de el número 5, o sea, al menos hacen 5 conductas, pero en realidad la mayoría de las personas van a estar reportando que hacen 8 o 9 de las conductas, de las estrategias de afrontamiento positivo, cosa que es, pues, es una actitud benéfica, ¿no? En términos de salud pública, saber que las personas están utilizando recursos positivos para afrontar emocionalmente la pandemia. En cuanto a las negativas, es lo mismo, el número de las estrategias también es estadísticamente significativo, pero acá vemos que hay una curva mucho más interesante. Entonces, les decía que en la parte del afrontamiento negativo nos interesa que estas sean menos que sean más, ¿no? O sea, lo ideal hubiera sido que más personas estuvieran en la primera parte de la gráfica, digamos por acá, que utilicen menos recursos. Y si bien es cierto que muy poquitos usaron 8 o 9 de las estrategias de afrontamiento negativo, pues el grueso lo tenemos en la mitad. O sea, sí están reportando que usan varias de estas conductas. Entonces,
pues ahora lo que queremos saber es qué está relacionado con este afrontamiento positivo acumulado, ¿no? O sea, qué está relacionado con que se hagan estas 8 o 9 conductas en lugar de 1 o 2 conductas y estrategias positivas. Entonces acá, la manera en la que no les quiero mostrar demasiados números como para no abrumar y saturar la diapositiva, entonces lo que utilicé para presentar esto son flechas. Entonces, únicamente son datos que son estadísticamente significativos y la flecha verde que va hacia arriba indica que esa característica está relacionada con que haya más afrontamiento positivo, y la flecha hacia abajo y gris va a estar relacionada significativamente con que haya menos afrontamiento positivo. Entonces, acá presento primero qué está relacionado con el afrontamiento positivo en las mujeres. Entonces, va a haber más mujeres que trabajan en casa y que tienen posgrado y que usan muchos recursos de estrategias positivas. En cambio, las mujeres que tienen de nivel educativo primaria o preparatoria usan menos, significativamente menos, estrategias positivas. Y otra variable importante que les mencioné hace unos minutos es este factor de vivir con personas en riesgo. Entonces también, además de que preguntamos una por una, pues haciendo estadística podemos juntar si viven con más de una persona en riesgo, y eso también está relacionado con que las mujeres busquen tener un afrontamiento positivo. En cuanto a los hombres, ninguna de estas características fue estadísticamente significativa. Es decir, no podemos asociar que haya más estrategias positivas en los hombres por edad o nivel educativo o con quién viven o si trabajan desde casa o no. Esto no lo podemos, no hay datos que nos ayuden a identificar qué está haciendo que los hombres puedan o no utilizar más estrategias positivas. Si se acuerdan, usan menos de estas. Ahora, en cuanto a las negativas, al afrontamiento negativo acumulado, aquí lo mismo pasa con lo de las flechitas, solo que nuevamente aquí nos interesa que sean menos las estrategias de afrontamiento negativo. Entonces, el verdecito, la flecha en verde, lo que indica es que eso es algo que es más útil para la persona, ¿no? Y también son datos únicamente estadísticamente significativos. Entonces, en el caso de las mujeres, vemos que las mujeres de menor edad que trabajan fuera de casa y que tienen posgrado van a utilizar menos recursos de estrategias negativas que las mujeres que tienen más edad, que están en casa o que tienen otro nivel de educación. Y las que más van a usar el afrontamiento negativo van a ser las mujeres que tienen de nivel educativo licenciatura. Y aquí les presento las dos maneras de ver lo de vivir con una persona en riesgo. La primera es vivir con una persona en mayor riesgo y otra es vivir con más de una persona en riesgo. Entonces, al menos estar con una persona en riesgo hace que las mujeres tengan estrategias de afrontamiento negativo. Y si es más de una, pues también. Y en el caso de los hombres, aquí sí tenemos más datos. Entonces, bueno, no es que no tuviéramos datos en el otro, sino que no hay una asociación, ¿no? En el caso de los hombres y el afrontamiento negativo, también vemos que los hombres más jóvenes usan menos estos recursos, también los que tienen posgrado no tienen estas estrategias. En cuanto a nivel educativo, los que tienen nivel de preparatoria tienen este afrontamiento, y en este color como medio azul les puse vivir con más de una persona en riesgo, porque no es estadísticamente significativo en el nivel en el que lo utilizamos, pero hay una tendencia hacia que lo puede ser. Y esto significa que si hacemos un análisis con más datos, es probable que encontremos que esta variable nos ayude a detectar a los hombres que puedan tener un afrontamiento negativo.
Y también es esto de vivir con más de una persona en riesgo. Entonces, como pueden ver, el vivir con personas en riesgo hace que las estrategias de afrontamiento pues se muevan por todos lados, ¿no? O sea, porque estamos preocupados por quienes están con nosotros. Ok, entonces, en cuanto a los puntos clave, es que sí encontramos, hasta este momento, que todavía son datos preliminares, encontramos que sí hay diferencias entre hombres y mujeres en qué tipo de estrategias utilizamos. Las mujeres se están mostrando más preocupadas que los hombres por el COVID. Sin embargo, como en todos los análisis científicos, en todas las investigaciones, tenemos que hablar de las limitaciones, además de haber mostrado, ¿no?, las fortalezas que pudiera tener la investigación. Entonces, la primera limitación es la gran diferencia que hay entre la muestra que respondió la encuesta y la población general. Nosotros tenemos una muestra de población que tiene un nivel educativo muy alto y probablemente un nivel socioeconómico más alto que el resto de la población, en tanto que tuvieron acceso a la encuesta y además tuvieron el tiempo de responderla. La siguiente, que no es limitación, pero quisiera otra vez aclararla, es la fecha en la que se respondió esto. Fue todavía durante el semáforo rojo a nivel nacional, y esto significa que al menos la mayoría de las personas que respondieron estaban en una situación de confinamiento diferente, así lo responden el día de hoy. Y eso lo menciono porque esta parte en la que se está relacionando el afrontamiento positivo al trabajo, al poder trabajar en casa con las mujeres, y el afrontamiento negativo a que no se tiene que salir, esto puede variar. Y ahorita voy a profundizar un poquito más en esto en la siguiente diapositiva, creo. El medio de la encuesta, que pues nuevamente fue en línea, sería distinto a que si pudiera ser una llamada telefónica, por ejemplo, y bueno, no se diga si fuera como de casa en casa, ¿no? Entonces, aquí es en la parte en la que quería profundizar un poco más en esta parte de si se puede o no trabajar en casa versus fuera. Y esto va a estar relacionado a los cambios que vamos a ver en el afrontamiento, principalmente de las mujeres, porque la notificación de que la mayoría de los estudiantes, si no es que todos, no van a regresar a aulas este semestre, sino que se van a quedar en casa y van a recibir la educación en sus casas, genera otro cambio en las estrategias que puedan estar utilizando en los hogares. Y esto es principalmente porque aunque los niños se vayan a quedar en casa, las mamás, si trabajan, tienen ya que salir a trabajar. Entonces, esto va a generar tensiones o ya está generando tensiones en cuanto no nada más al trabajo doméstico que se incrementa, sino que puede ser que haya cambios en el ingreso económico. Y esto es porque seguramente muchas mujeres van a tener que dejar de trabajar para quedarse en casa a cuidar a sus hijos que no están yendo a la escuela. Va a haber una reducción que ya se está pronosticando, ¿no?, del cambio en el ingreso económico, y estos desajustes pues repercuten en las nuevas estrategias de afrontamiento que se van a estar utilizando. Va a haber un mayor desgaste y un mayor burnout relacionado con pues todos los meses que ya se llevan en este confinamiento. Sin embargo, estos datos no son únicos de México y no son, no son ni únicos de nuestra encuesta ni únicos de México, ¿no? Entonces, preparándome para esta presentación, busqué algunas de las instituciones internacionales que pudieran estar publicando información, y la verdad es que hay muchísimo sustento de entidades internacionales y de grupos de investigación que están mostrando lo mismo, y es esta preocupación por lo que está pasando relacionado con las mujeres y el rol de género. Y otra vez vuelvo a la diferencia entre el sexo y el género, ¿no? No es porque las mujeres vayan a
vayamos a tener de manera innata esta necesidad de cuidar a otros, sino que es un rol que se ha asignado. Entonces, se ve, hay datos de México desde antes de la pandemia, que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado de que las mujeres invierten 3 veces más el tiempo que los hombres en los cuidados de su casa. Durante la pandemia esto está aumentando. El cuidado de los hijos también, ¿no? Y también, como Katia dijo cuando me presentó, soy profesora, doy clases en la Facultad de Psicología y no nada más veo estos hallazgos pensando en las mujeres madres, sino también en las mujeres que son hermanas, ¿no? O sea, las estudiantes que tienen hermanos menores están siendo las responsables del cuidado de sus hermanos, del cuidado y de la educación. Y esto está teniendo también efecto en su propia educación y en su propio desempeño en la profesión, ¿no? En la que se están formando. Y finalmente también, como parte de las de mujeres que hacemos investigación, también quería enfatizar que la parte de la inequidad de género va a estar afectando en el desempeño de las mujeres investigadoras. El tiempo que se puede dedicar a investigación de por sí es muy poco. Estando en esta situación y si se tiene que compartir el tiempo entre los cuidados de la casa y los hijos y de la pareja, pues prácticamente no se va a tener tiempo para hacer este tipo de investigaciones con las que les estoy participando el día de hoy. Y bueno, aquí quería terminar con la lista de los recursos que están al alcance de todos nosotros en la página de coronavirus del gobierno federal. Es una lista que va creciendo día con día, entonces si alguien de los que nos acompaña necesitara algún tipo de apoyo de referencia, los invito a entrar a esta página. Y con esto termino. Muchas gracias. Estoy yo aquí. Gracias, Claudia. Qué interesante charla. Sin duda es un tema muy importante. Madres, me imagino el panorama para una madre soltera con 2 hijos menores en casa, que además tiene a la mamá viviendo con ella, o sea, con 3 personas pues muy vulnerables. ¿Qué van a hacer esas personas, no? ¿Cómo se la van a rifar? ¿No? Por un lado, pero por el otro lado, ¿qué está haciendo el gobierno para apoyar a estas madres, ¿no? O qué están haciendo los patrones para apoyar a estas madres, ¿no? O sea, se viene toda una avalancha de empujes y de reorganizaciones y de repensar, ¿no? Que se tendría que haber hecho ya hace mucho tiempo, pero esta situación simplemente lo agrava, ¿no? Sí, y que como dices, es hacia las madres, pero también sería enfocar la política pública desde esa equidad, ¿no? O sea, desde esos permisos de paternidad para los hombres, para que no sea nada más el patrón dándole chance a las mujeres, ¿no? Sino desde la política pública, haciendo el derecho a que sean más participativos dentro del hogar. Sí, sí, hay mucha, bueno, y también que las mujeres permitamos que los hombres participen más, ¿no? O sea, yo creo que también hay situaciones donde las mujeres dicen, no, yo lo puedo hacer todo, y pues resulta que el apoyo de la pareja, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y además es un derecho que tienen los hombres, ¿no? A cuidar de sus hijos. Pero bueno, voy a leer unas preguntas que llegaron, ¿sí? De Magis Loera. Perdón, primero voy a decir gracias por esta súper charla, ¿no? Creo que nos das mucha luz sobre lo que sucede. Gracias en nombre del SUAFEM. Y bueno, ahora sí continúo. Dice Magis Loera, a partir de estas investigaciones, ¿qué elementos en rasgos gruesos podrían estarse planteando para considerar políticas públicas en salud mental con perspectiva de género? Bueno, una parte que dejé de lado es qué tipo de trastornos o de necesidades de atención de salud mental necesitamos dependiendo de
del género, ¿no? Y del sexo. Se necesita abrir espacios de manera general para que también los hombres, desde su rol masculino, puedan sentir la apertura de hablar de las necesidades que tienen de atención, ¿no? O sea, el que en la encuesta estén diciendo que no se preocupan, que no tienen pensamiento catastrófico, que no están ansiosos, pues no necesariamente, y no es que yo dude de los participantes, sino que no es necesariamente que se sientan así, sino que tampoco es socialmente aceptado que los hombres estén en contacto con este tipo de emociones, ¿no? Entonces, en una política pública en la que no se busque justo que el rol de la mujer sea el de la cuidadora, sino que también los hombres puedan serlo, creo que puede ser un buen inicio. Sin duda, ¿no? Dice David Fajardo, gracias por tu plática. ¿Podrías hablarnos sobre cómo pueden hacerse intervenciones dirigidas a estas diferencias de género que tomen en cuenta resultados como los de esta investigación? Pues, o sea, nuevamente, los resultados son preliminares, pero creo que sí nos indican que sí hay una diferencia marcada culturalmente por estos roles, ¿no? Entonces, creo que las políticas públicas que están haciendo ahorita, en las que se enfatiza que hay que apoyarnos de la familia y que las mamás y demás, es un poco lo opuesto a lo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, si fueran políticas más basadas en la evidencia, estarían buscando también la manera de quitarle esta carga a las mujeres cuidadoras, ¿no? Y aquí también quiero enfatizar, no es que todas las mujeres estén en esta situación, pero sí estamos viendo que son las mujeres que están conviviendo en la misma casa con quienes están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esta parte de la política de salud, de atender a quien lo necesita, se tiene que hacer mucho más grande de lo que está haciendo ahora, ¿no? El quédate en casa está significando que alguien deje de hacer sus actividades económicamente activas para poder atender a los otros que también se están quedando, ¿no? Entonces, una política de salud en la que no se haga esta diferencia de quiénes iban a ir al hospital y quiénes no y demás, puede ayudar, ¿no? Pero es un tema, pues, de determinantes sociales y es mucho más complejo, ¿no? Sí, porque está faltando la parte, por ejemplo, de educación en niños, ¿no? Donde hay que enseñarles, ¿no? Que todos somos iguales, ¿no? Y que tenemos derecho a los mismos derechos, ¿no? Sí. O sea, no sé si por ejemplo, este estudio, cuando lo tengan, lo van a presentar en la Secretaría de Educación Pública, van a hacer algún tipo de, pues como demostrar evidencia de lo que está pasando a nivel cultural. Sería una buena oportunidad ahorita que pues se tiene que explorar la parte de la educación por medio de la televisión, pues que se abran este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, que la educación, más allá de que sea hacia lo que de manera clásica consideramos que los niños tienen que aprender en la primaria, pues que es un año tan complejo en el que a lo mejor sí tendríamos que estar enfocándonos, como ya lo están proponiendo en la parte de autocuidado y de nutrición, y también en esta parte de los roles sociales, ¿no? La parte de la educación con los niños ahorita creo que es la que preocupa más en cuanto a los roles de género, ¿no? Y bueno, intervenciones con gente, los estudiantes de bachillerato, ¿no? Que están encerrados, que no pueden salir, no pueden hacer su vida social, ¿no? Y que este tipo de estudios sí también les demuestra la responsabilidad que tienen, ¿no? Hacia ellos y hacia pues, sus compañeros, ¿no? Sí, y que en ese nivel en el que lo mencionas, a lo mejor ya no se tiene como esta idea de que tienen que estar los padres cuidando que sí vean la tele para que estén tomando las clases, pero que en el contexto de inseguridad en el que nos encontramos, también es cierto que sí va a haber una preocupación de los padres de dejar a los niños menores de edad o adolescentes en sus casas solos, ¿no? O sea, pensando en toda la criminalidad y todo lo que puede pasar mientras un menor está en una casa. Sí, realmente es un panorama bastante complicado, ¿no? A ver, dice Daniel, gracias, Marina Barrón, Claudia, muchas gracias por la charla, fue muy interesante.
Dan Sobres dice, estamos cerca de este tipo de políticas públicas que incluyan a los hombres en las dinámicas familiares. Pues por eso puse también en la diapositiva como esta parte internacional, porque pues tendemos a pensar que los roles de género no son tan marcados en, por ejemplo, en Europa Occidental, ¿no? Y los datos que hay ahorita de Alemania o de España, pues están indicando cosas similares. Entonces creo que honestamente no estamos tan cercanos a una política con esta perspectiva de género. No sé si es mucho consuelo decir que en ninguna parte del mundo estamos de esta manera y que más bien yo enfocaría a, estamos en un punto de quiebre en el que podemos tener un retraso mucho mayor, ¿no? Entonces más bien sería tratar de que no aumenten estas discrepancias entre las actividades que tiene uno y que tiene el otro. Pues sí, o empezar a considerar que el trabajo de casa tiene que tener una remuneración, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, tú vas a dejar de trabajar para cuidar a los hijos, ya sea hombre o mujer, y eso tiene un valor, ¿no? Sí. Pues no sé, yo creo que es bastante complicado. Yo creo que la hora hoy fue un poco no muy buena, porque estas fueron todas las preguntas que hay, Claudia. Pero yo creo que tu conferencia va a ser escuchada muchas veces hoy en la tarde y en los siguientes días, porque creo que el contenido es absolutamente importante para entender dónde estamos parados y reflexionar hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, pues yo creo que, sí, no llega ninguna pregunta más. Yo creo que la podemos dejar ahí. No sé, si tú quieras añadir algo, puedes profundizar en alguno de los otros cosas que no hayas dicho. No sé, ¿cómo ves? Pues creo que es entendible porque es horario laboral y además justo enfatiza, ¿no? Como esta parte de las distintas actividades que se tienen. Sí, exactamente. Pero bueno, no por eso las vamos a dejar de hacer. Afortunadamente, el nuevo mundo virtual te permite ver las cosas más adelante. Y bueno, nosotros como seminario pues le daremos mucha difusión a la conferencia y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Yo quiero sí mencionar esta conferencia, aunque se transmite en Facebook Live, va a ser cargada a nuestra página de YouTube, que es en SUAFEM, y bueno, todas las conferencias hasta este momento pueden ser vistas desde la página de suafem.unam.mx. No me resta más que decir gracias. Y sí quisiera poner rápidamente, antes de darte una despedida final, decir, la siguiente semana vamos a tener al doctor Rafael Tonatiuh Ramírez en su conferencia. Va a ser a las 13 horas, vamos a adelantar una hora, vamos a retrasar una hora la conferencia, pero como ven, iba a ser también la última conferencia de este ciclo de la vida emocional en la pandemia, para dar paso ya en septiembre a otro tipo de actividades. Y bueno, todavía te llegó un mensaje de la pandemia. Sí. Bueno, además regresamos a la nueva normalidad, ¿no? Los niños regresan a la escuela, o ya empezaron a regresar. Pues ya, si de por sí estaba complicado, ahora va a estar peor porque ahora van a estar horas pegados a la tele o a la computadora, según sea el caso. Y bueno, pues, Claudia, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu investigación. Y gracias a ustedes. De nosotros. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Pues con esto doy por terminada la sesión. Muchas gracias, buenas tardes.